¿Cómo están todos hoy, hermanos? Amén, hermanos. Ahorita que ya está domingo, hermanos, ya está haciendo calor, gracias a Dios. Ya van pasando los tiempos, van pasando los días. Pues por todo vamos a estar agradecidos, ¿verdad? Cada cosa que hace el Señor por cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, vamos a empezar hoy en este día. Que vayan bajando los niños, sin correr, sin apresurarse. Entonces esperamos, hermanos. Un saludo para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga también. El Señor siga bendiciéndolos. Bueno, hermanos, hoy en este día vamos a estar hablando que algo que se me vino a la mente, ¿verdad? El último mensaje, estaba leyendo Jueces, ¿verdad? Y Jueces es un libro muy triste porque Israel tenía todo para ser exitoso y no lo fue, hermanos. Cuando empezaba a mirar qué fue lo que llevó a Israel a caer en lo más profundo, es porque muchas veces no conocemos a Dios, hermanos. Hemos dejado el conocimiento de Dios a un lado, hemos dejado de estar comunicándonos con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes de verdad, hermanos, leen su Biblia cada día, o cuántos están comunicándose con Dios. Pero ¿qué fue lo que llevó a Israel y a muchas personas a perderse, hermanos? Porque poco a poco vamos dejando el conocimiento. Poco a poco nos vamos apartando del Señor. Y esto es fácil, hermanos. No crean que va a venir algo tremendo o algo, no, hermanos. Si empezamos a dejar de leer, de estar comunicándonos con Él, poco a poco se nos va perdiendo la comunicación con Él. Y es lo que vamos a estar viendo hoy en este día. Levanta la mano el que necesita una Biblia. Una Biblia acá, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a ir a Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Jueces capítulo 2, versículo 10. Esperemos que lo tengamos todos, hermanos, para leerlos juntamente la palabra del Señor. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice: en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Pueden tomar su asiento, hermanos. El día de hoy vamos a estar viendo cómo Israel tenía todo, ¿verdad?, para conquistar la tierra prometida y no lo pudo hacer, hermanos. Josué le dice claramente, y esto es un versículo que les voy a leer, no lo busquen, hermanos, si lo quieren escribir, es Josué capítulo 24, 15, es un versículo muy conocido, ¿verdad? Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le dice claramente, ¿verdad? Le da una opción. Y todos dicen, no, que nosotros vamos a servir al Señor. Empiezan bien. Cuando usted lee Jueces, capítulo 1, versículo 1 al 2, empiezan bien Israel. Van y consultan al Señor, le dicen, ¿qué deberíamos hacer? ¿Quién debería atacar primero? ¿Quién debería conquistar primero? Y el Señor le contesta, ¿verdad? Le dice, va a ir Judá. Y Judá va y Simeón se une a Judá. Yo te ayudo. Judá y Simeón van y conquistan, ¿verdad? Pero ahí es donde empiezan los problemas, hermanos. Ahí es donde empiezan poco a poco. Porque Benjamín no pudo. Benjamín no pudo expulsar a los cananeos. Dice, ya empieza a leer otra vez, ¿verdad? Dice que José va y ataca, ¿verdad? Y ellos conquistan. Pero ya empiezan otra vez mal. Dice que Efraín y Manases no pudieron expulsar a los cananeos.
Y muchos de las otras tribus tampoco no pudieron. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que dejaron que estuvieran ahí. El capítulo 1 y 2 de Jueces nos enseña que Israel falló en expulsar a los cananeos, decidiendo hacerlos tributarios. En el capítulo 1, versículo 29 dice que Israel se sintió fuerte y hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué permitió a Israel que pasara? Que vivieran ahí con ellos. En el capítulo 2, en los primeros versículos, versículo 1 al 5, ¿verdad? El ángel del Señor va y le dice a Israel: ¿por qué hiciste esto? Yo dije que nunca iba a acabar mi pacto contigo. Dice, mientras no hacías pacto con ellos. Dice, ¿por qué entonces hiciste esto? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces no queremos expulsar las cosas de nuestras vidas que nos está afectando, hermanos. Que no hemos querido dejar de ir ciertas cosas de nuestras vidas que nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Y como no hemos querido dejarlos ir, hermanos, estamos dejando un paso abierto para que el enemigo venga y tome control. Israel no tenía que haber dejado a los cananeos ahí, mas sin embargo lo hizo. Muchos cristianos, hermanos, no quieren dejar el carácter, el enojo, el chisme, una cosa a la otra, porque no piensan que es malo. Porque se sienten fuertes como Israel se sintió fuerte. Pero un día, hermanos, esa fuerza se va a acabar. Un día esas cosas se van a acabar y vas a caer. No permitas que dejes una puerta abierta en tu vida para que el enemigo entre. No podemos decir, hermano, pues así soy yo. No. Como nos decía nuestro hermano Mario la semana pasada, el viernes pasado, ¿verdad? No podemos decir a Dios que cambie esto y no al otro. No. Dios viene a transformar nuestra vida por completo, no en partes. No si queremos, no queremos. No podemos decirle al Señor, pues esto no y esto sí, no. Dios viene a transformarte por completo, no en partes, hermanos. Hay unas cosas que vas a dejar más rápido que las otras, sí. Y las otras nos vamos a tener que esforzar, hermanos. Pero no puedes dejarlos ahí. Tenemos que estar cambiando cada momento, hermanos. Nos cuesta a veces hacer cosas. A veces alguien nos va a hacer enojar. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el amor cubre multitud de pecados. Cuando uno demuestra amor a otra persona, aunque lo haga enojar, la otra persona se va a quedar pensando, ¿y esta persona qué trae? A pesar de lo que esté viviendo, ¿por qué me demuestra amor? Porque hay un cambio en nosotros. Israel tenía que haber conquistado la tierra prometida, pero no quiso expulsar a los que estaban ahí. No podemos dejar puertas abiertas en nuestras vidas, hermanos. No podemos. No pueden pasar los años y todavía estemos batallando con las mismas cosas, hermanos. No podemos, porque algo no está funcionando ahí. Si algo vemos que no está funcionando, ¿será el Señor o seré yo? Voy a ser yo, ¿verdad? Porque no quiero dejar ir ciertas cosas. Hay que hacer cambios en nuestras vidas, hermanos. Pero para hacer cambios va a costar. Va a requerir un esfuerzo. Y es lo que vamos a estar viendo en este día. Vamos a ver, aquí en Jueces, vamos a ir a Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11, versículo 29. Jueces capítulo 11, versículo 29. Esta es la historia de Jefte. Dice en el nombre de Jesús: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte, y pasó por Galead y Manases, y de ahí pasó a Mizpa de Galead, y de Mizpa de Galead pasó a los hijos de Amón. Y fíjate el error que comete Jefte. Versículo 30. Y Jefte hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, 31,
cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de las amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Versículo 32. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. 33. Desde Aarón hasta Menit, 20 ciudades, hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. 34. Entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ellos hijo ni hija. 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú mismo has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya, descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. 38. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. 39. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ahora, lo que no entiendo de Jefte es por qué se le ocurre hacer esto. Si en el versículo 29 claramente dice: y el Espíritu de Jehová, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte. Jefte tenía todas las herramientas para ser exitoso. Tenía todas las herramientas para vencer a sus enemigos. Entonces, ¿por qué en el versículo 30 y el 31 se le comete esta locura de decir que hiciera un voto? Ahora, hermanos, esto no lo dice la Biblia, esto es solamente un pensamiento mío y lo que yo pienso por qué lo hizo. Y regresamos al versículo 2, al capítulo 2, versículo 10, que dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Yo creo que Jefte pensó que Dios era como cualquier otro Dios de ahí, que requería sacrificios humanos para poder buscar favor. Como no conocían de él, no tenían ese conocimiento de él, no sabía cómo llegarle a él. El problema, hermanos, es que crecemos sin conocer lo que Dios quiere de nosotros. Jefte a lo mejor no pensó o nunca pensó que iba a ser su hija, él pensó cualquier cosa. Y yo sé que Dios hubiera pasado sin este sacrificio, pero yo creo que Él lo permitió para que él viera el error de lo que él hizo. ¿Por qué Jefte cometió este error? Yo creo porque de verdad no conocía a Dios. Porque esta generación creció sin conocer de Dios. Hacían lo que ellos pensaban que era lo correcto, que cómo ganarle favor al Señor, porque iban creciendo sin ese conocimiento, hermanos. Cuidémonos, hermanos. Cuida tu conocimiento del Señor. No lo pierdas, hermanos. Estar en comunicación con Él cada día. No cometamos los errores que vamos a ver, hermanos, de las personas que están aquí, que no conocían bien al Señor. Hay una persona, ¿verdad?, que llegó a conocer de Dios y se transformó su vida. Pero él decidió escuchar la voz. Vamos a ir a otro ejemplo, hermanos. A su lado derecho vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3 al 10. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice el nombre de Jesús. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde
estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantando Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ven y acuéstate, y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Versículo 7 dice que Samuel no había conocido todavía. Joven, o si vienes por la primera vez o apenas vas conociendo al Señor, si Dios te habla, no permites que se te vaya esa oportunidad de escuchar su voz. Igual a nosotros que estamos aquí, hermanos, los que ya tenemos tiempo, Dios siempre nos va a estar hablando a cada momento. No permites que la voz se te vaya, hermanos. Samuel creció en el Señor, llegó a ser uno de los mejores jueces de Israel, que muchos lo conocían a una edad joven, ¿verdad? Por todo Israel. Samuel era alguien diferente. Él escuchó la voz de Dios y estuvo atento. Diferencia a un hombre que hablé de la otra predicación, ¿verdad? De Sansón, que tuvieron una oportunidad, también siendo nazareo, no escuchó la voz de Dios. Hizo lo que él quiso hacer. ¿Qué era la diferencia entre Samuel y Sansón? Que Samuel escuchó la voz de Dios y hizo lo que Dios quería hacer. Sansón hizo lo que él quería hacer, pensando que nunca se le iban a acabar las fuerzas, hermanos, que nunca se le iba a ir el Espíritu del Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no sabía que el Espíritu de Dios ya se le había apartado. Muchos venimos a este lugar pensando que el Espíritu de Dios todavía está con nosotros, no sabiendo que el Espíritu ya se fue hace mucho tiempo, porque hemos perdido la comunicación con Él, porque hemos hecho lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos está hablando a cada momento, hermanos, pero ¿cuántas veces escuchamos la voz de Él? ¿Cuántas veces estamos atentos a su voz? Sansón era para que conquistara, pero no lo hizo, porque él hizo lo que él quería hacer, jugando con las cosas del Señor. Samuel, a lo contrario, hermanos, un gran profeta, un gran juez, porque estuvo atento, hermanos. ¿Qué es de tu vida, hermanos? ¿Qué es de la mía? ¿Estamos atentos a la voz del Señor o estamos haciendo lo que nosotros queremos, hermanos? ¿Qué es de nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Cómo nos presentamos cada día, hermanos? Y es lo que tenemos que estar en cuenta, hermanos. Dios nos ha hablado fuertemente en los últimos mensajes, hermanos. Y yo me quedo pensando, híjole, algo viene porque Dios nos está hablando fuerte. Y es lo que tenemos que tener cuidado, hermanos. Los días se nos van a acabar, hermanos. Los días se nos van a ir. Dios le habló a Elí y no hizo caso. No permitas que la voz del Señor se te vaya, hermanos. No permitas que Dios te esté hablando y tú no estés atento a esa voz. Cuidémonos, hermanos. No pierdas tu conocimiento. Joven, no pierdas tu conocimiento por querer buscar allá afuera algo mejor. Porque allá afuera nunca va a haber nada mejor que aquí.
No pierdas lo que tú quieres hacer por estar como Sansón, buscando de allá afuera, estando allá afuera, cuando puedes ser como Samuel. Cuidémonos, hermanos. Cuida cada día. No pierdas tu conocimiento. Cada vez que venimos al lugar, aprovechemos el tiempo, hermanos. Aprovechemos los días que Dios nos permite venir a este lugar, que no son muchos, hermanos. Pero aún a veces sí nos cuesta, hermanos. Yo conozco personas, ¿verdad? Yo creo que pues, aquí cada persona trabaja unas 40 horas, quizás más, ¿verdad? Yo conozco personas que trabajan 6 días a la semana, hermanos. 6 días. Y a mí se me hace una locura, a mí se me hace mucho, ¿verdad? Y todo el tiempo que le dedican. Y a veces nosotros como cristianos, hermanos, Dios nos pide, aunque sea 1 hora y media, quizás 2. Y a veces eso nos cuesta dedicárselo a Él. Eso nos cuesta, hermanos. No nos está pidiendo ni 10 horas de tu semana, hermanos. Y aún así nos cuesta hacer eso. Y es lo que me llama la atención, cómo le podemos dedicar muchas cosas, mucho tiempo a otras cosas. Pero para Dios nos cuesta, hermanos. Nos cuesta dedicar ese tiempo. Nosotros recibimos lo que sembramos, hermanos. Si sembramos poco tiempo, hermanos, no esperemos de Dios de grandes maravillas y grandes milagros, hermanos. Si lo que le dedicamos a Dios es poco. Tenemos que cambiar nuestras perspectivas, hermanos. Ya no podemos hacer igual. Ya no podemos ser los mismos que fuimos el año pasado y los antepasados, hermano. Ya se va a acabar el año, ya estamos a 6 meses o menos de 6 meses que se acaba el año, hermanos. ¿Y qué hemos hecho en nuestras vidas para cambiar? ¿Cuáles son los cambios que hemos hecho? ¿O estamos perdiendo más el conocimiento? Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos. Vamos a ir a otro ejemplo, hermanos. Vamos a ir a su lado derecho. Unos 3 libros, hermanos. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 3 al 11, hermanos. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 3, dice en el nombre de Jesús. A los 18 años del rey Joasías, envió el rey a Safán, hijo de Asiliam, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: 4. Ven al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta. 5. Y que los pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, que lo entregan a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Versículo 6. Y a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Versículo 7, perdón. Y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiaré, porque en ellos proceden con honradez. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder los que hacen la obra, que tienen a su carga el arreglo de la casa de Jehová. Versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos.
Ahora, hermanos, pónganse a pensar, ¿cuántos reyes había pasado que no tenían este libro de la ley, hermanos? Que iban pasando los reinados, que iban pasando los tiempos y no tenían en su poder el libro de la ley. ¿Cómo es que iban a gobernar a un pueblo si no estaban enfocándose en la ley, si no tenían el conocimiento de Dios? En el tiempo de Judá, yo creo que hubo como unos 3, 4 reyes que eran buenos, hermanos. Ya el resto fueron malos. Israel no hubo un bueno, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que si nosotros no tenemos el libro de la ley en nuestra posición, si nosotros no estamos leyendo, ¿cómo es que vamos a conocer más a Dios? Si los que están enfrente de la casa no están leyendo el libro de la ley, ¿cómo pensamos que los jóvenes nos van a seguir? ¿Cómo pensamos que los que vienen atrás de nosotros nos van a seguir si yo no estoy dispuesto a leer el libro? Que la Biblia se queda en la cajuela del carro, hermanos, llenándose de polvo. Que el único día que no tiene polvo es el viernes y el domingo, si es. Porque a veces se nos olvidan nuestras Biblias, hermanos. Porque para nosotros no es algo importante. Pero que se nos olvide el teléfono, la cartera, hermanos, sería diferente, ¿verdad? Eso hasta regresamos 1 hora, 2. Pero para la Biblia, allá en la iglesia hay. Y ese es el problema, hermanos, que estamos viviendo nuestras vidas sin leer la palabra. Estamos viviendo cada día sin leer la palabra. El pastor nos dice, nos recuerda cada momento que predica, que tenemos que leer la palabra todos los días. Que esto no es algo que nosotros nos tenemos que proponer en el año nuevo, porque es algo que ya deberíamos hacer. ¿Cómo esperamos que nuestras familias sean exitosas si no leemos, hermanos? ¿Cómo esperamos que Dios tenga a favor de nosotros si no nos estamos comunicando con Él? No es parte del mensaje, hermanos, pero en el capítulo 23, versículo 21, no lo busquen. El 22 dice que celebraron la Pascua. ¿Sabes cuándo fue el último tiempo que celebraron la Pascua? En los tiempos de los jueces, dice la palabra del Señor. Ahí póngase a pensar, ¿cuántos años pasaron sin que Israel celebrara la Pascua, hermanos? Algo que tenían que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque no estaban teniendo conocimiento del Señor. No permitas que se te vaya el conocimiento de tu familia, de ti. Venimos a este lugar pensando que estamos bien, hermanos. Pero si de verdad nos miramos en el espejo, ¿qué dirá Dios de nosotros? Antes que el sumo sacerdote podía entrar al lugar al Santísimo, tenía que ser algo muy importante. Había espejos ahí y tenía que mirar sus vestiduras, que no hubiera una mancha en sus vestiduras. No había excusa. Ahora imagínense en el tiempo de ahora, ¿cómo estaremos delante del Señor? ¿Cómo estarán nuestras vestiduras? No pude ver una mancha. Si no, dice, caía muerto. ¿Cómo estamos delante del Señor si no tenemos conocimiento de Él? Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos, preparemos cada momento, traigamos nuestras Biblias, hermanos. Es nuestra arma, una arma. Un soldado sin arma, pues no es soldado, hermanos. En cualquier momento del periodo de tiempo que usted se quiera poner, hermanos, un soldado que no iba preparado, pues nomás se iba ahí. Si usted tenía una espada, ¿verdad?, y no le sacaba filo, ¿qué iba a hacer con esa espada? No iba a cortar a nadie, hermanos. No iba a poder pelear. Hoy en estos tiempos yo no sé a quién les gustan las armas o a quién no, ¿verdad? Pero una pistola, hermanos, si no la cuidas, si no la mantiene, ¿qué va a pasar? Primero se va a trabar y después se va a descomponer. Imagínate estar en una guerra, hermanos, y se te descomponga la arma. ¿Qué va a hacer ahí? O que se te olvide. ¿Qué le vas a decir a tu capitán, a tu sargento, a tu general? Préstame una. No, hermanos, tenemos que estar preparados. El enemigo sabe la palabra más que nosotros. Él está preparado. Nosotros deberíamos que estar más preparados que Él. Pero si no la leemos, hermanos, si no le disponemos ese tiempo para estar con el Señor, el enemigo nos va a venir y nos va a saciar, hermanos.
Nos va a mover como Él quiera, porque nosotros no estamos preparados, hermanos. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Cuida tu conocimiento, hermanos. Amén. Vamos a ir a otro ejemplo, hermanos. A su lado derecho, vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 10 al 17. Aunque me estaba comentando con llamada, ¿verdad? Me estaba preguntando esto, me gustó y dije, lo voy a agregar. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 17, hermanos. Dice el nombre de Jesús, Isaías capítulo 1, versículo 10 al 17. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. 15. Cuando extendéis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. 17. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agravido, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Nosotros nunca vamos a poder ganar al Señor por nuestras ofrendas o por lo que queremos darle al Señor. Es bueno dar, hermanos. Pero lo que Dios quiere más de ti es tu obediencia. Es lo que Él más busca de ti y de mí. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo estamos obedeciendo al Señor? Si no tenemos conocimiento de Él, si no estamos en comunicación, orando, ¿cómo vamos a obedecerlo, hermanos? No podemos hacer uno sin el otro, hermanos. Primero de Samuel 15, 22, no lo busquen, hermanos, lo voy a leer. Samuel estaba diciendo algo a Saúl, lo está reprendiendo, ¿verdad? Le dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le está haciendo una pregunta, ¿verdad? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es más que eso, hermanos. Es más que cualquier ofrenda que usted pueda dar. Tu ofrenda mejor que tú puedes dar es obedecer a Dios. Pero para eso, hermano, tenemos que estar en comunicación con Él. Tenemos que estar conectados a Él, hermanos. No podemos estar conectados a Él si no leemos, si no oramos. No podemos, hermanos. Este día es para reflexionar en nuestra vida espiritual, hermanos. Y hacer los cambios que tenemos que hacer, hermanos. Yo no voy a decir que es fácil, hermano, porque no es, hermanos. Pero eso depende de ti y de mí. Si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. La salvación es individual, hermanos. Cuidemos, hermanos. No dejemos que llegamos a este punto. ¿Qué bajo cayó Israel? Que el Señor ya se había cansado de ellos. Porque ellos pensaban que con los sacrificios ya la iban a hacer. Ellos pensaban, pues si sacrifico al Señor ya la hice. No, Él quería de ellos. Él quería estar con su pueblo.
pero su pecado no lo dejaba, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. A su lado derecho, hermanos, unos 4 libros. Vamos a ir a Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. A su lado derecho. A su lado derecho de Isaías, va a encontrar Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y después Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice en el nombre de Jesús: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Esta primera parte siempre me llama la atención y siempre me toca el corazón, porque dice: mi pueblo fue destruido. ¿Cuántas personas hemos conocido, hermanos, que ya no están aquí, que se han apartado, que se han ido? ¿Por qué se fueron, hermanos? Porque desafortunadamente les faltó conocimiento. Esto no puede pasar a cualquiera. Esto no es exclusivo para alguien, hermanos. Esto te puede pasar a ti y a mí. Que si nosotros empezamos a dejar el conocimiento, se nos va a hacer más difícil caminar en los caminos del Señor. Esto va a ser imposible, hermanos. Quizás van a poder venir a este lugar y estar parte del grupo, pero dentro de nosotros vamos a estar muertos, hermanos. Mi pueblo fue destruido no porque los abandonó el Señor, no porque no los quería, no porque no hubo gracia, sino porque no tenían conocimiento, porque lo desecharon, hermanos. Usted y yo, que tenemos la oportunidad, que tenemos la Biblia en nuestras manos, tenemos la oportunidad de estar más conectados al Señor. Los años que vengan se va a hacer aún más fácil, pero ya está de nosotros, hermanos, si queremos. Ahorita que tenemos la oportunidad de poder leer la palabra y no lo estamos haciendo, ¿qué va a pasar en los tiempos que ya no se va a poder? Cuidémonos, hermanos. Cuida tu vida. Los tiempos son malos. No sabemos qué puede esperar el próximo año, en 10 años, yo no sé. Pero ahorita que tenemos la oportunidad, estemos conectados más a Dios. No cometamos los mismos errores que cometió Israel, hermanos. Porque hay muchos ejemplos. Cuidémonos, hermanos. Vamos a ir a 2 últimas escrituras, hermanos. Vamos a ir a Juan, capítulo 15, versículo 14 al 15, hermanos. Juan, capítulo 15, versículo 14 al 15. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Juan, capítulo 15, versículo 14 al 15, dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo mando, dice el Señor. 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero es llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nuestro hermano pastor predicó de esto, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Dice: vosotros sois mis amigos, pero viene con una condición: si haces lo que yo mando. Pero para hacer eso, hermano, tenemos que tener conocimiento del Señor. Le voy a dar 2 versículos, hermano, sobre un hombre que el Señor lo llamó amigo de él. Santiago 2:23 dice en nombre de Jesús: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios.
Isaías 41:8. Fíjate cómo, no lo busquen, fíjate cómo el Señor habla de Abraham. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Por qué lo llamaría amigo, hermanos? Porque él hizo lo que Dios le mandó. Si usted ve la historia de Abraham, Dios siempre le decía algo que iba a hacer. Lo que él tenía planeado hacer, se lo decía a Abraham. Igual Moisés. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos hombres fueron diferentes? Porque hacían lo que Dios quería de ellos. Y usted igual, yo, hermanos, podemos tener esa oportunidad simplemente cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Pero si en lo poco no somos fieles, hermanos, si en lo poco que Dios nos pide no somos fieles, en lo mucho tampoco vamos a hacerlo, hermanos. Si lo poco que Dios pide de nosotros no lo vamos a hacer, hermanos, en lo mucho tampoco lo vamos a hacer, hermanos. Esa es la realidad. Si no somos buenos para ahorrar con poquito de dinero, tengo por seguro que si ganas millones, hermanos, tampoco vas a ser bueno, hermanos. Esa es la realidad, hermanos. Vamos a ir a una última escritura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder hacerlo, hermanos? Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 a 9, y con esto vamos a terminar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 a 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Esperemos un poco. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice en nombre de Jesús: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y amarás a Jehová tu Dios de tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. 8. Y lo atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El éxito es en el versículo 7, hermanos. Dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Pero si yo no leo, hermanos, si yo no leo, ¿cómo se las voy a repetir a alguien más, hermanos? Para poder ser exitosos, hermanos, para tener éxitos, para buscar el favor de Dios, tenemos que estar meditando de la ley, meditando de la palabra cada día, hermanos. No más para meditarla, sino para repetirla, hermanos. Pero si yo no estoy dispuesto a hacerlo yo primero, no puedo esperar que alguien más lo haga por mí. No puedo esperar que mis jóvenes o los que vengan después de mí lo hagan si yo no lo quiero hacer, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, hermanos. Esto tenemos que meditarlo de día y de noche, dice la palabra del Señor. No es que si queremos o no. Si quieres tener éxito, le dice Israel. Ya vemos en Jueces que no tuvieron ese éxito. ¿Por qué? Porque dejaron de meditarla, hermanos. No cometamos el mismo error. Teniendo la oportunidad de leer la palabra del Señor cada día, hagámoslo, hermanos. Hagámonos. Si quieres tener éxito en tu vida
Y yo no estoy hablando de dinero, nada de eso, hermanos. Estoy hablando de tener éxito, ser feliz, de tener tu familia. ¿Qué les digo? Que tus días sean prolongados, hermanos. Meditar de ella cada día, hermanos. Pero esto es solamente si tú quieres, hermanos. Nadie te va a obligar. Pero esto es algo que Dios nos dice. Vamos a orar en este día.